Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. Hoy vamos a recordar uno de los hechos más trágicos ocurridos en Argentina a mediados del siglo pasado y que aún está presente en nuestra historia y se lo recuerda como el terremoto de San Juan. En una noche calurosa del 15 de enero de 1944, a las 20:52, la tierra tembló y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al norte de la ciudad de San Juan, en las proximidades de La Laja, departamento Albardón. Este sismo en Argentina se considera el evento natural más destructivo que se haya registrado. Su intensidad máxima fue de 9 en la escala de Mercalli modificada. El terremoto destruyó el 80% de la ciudad de San Juan. Si bien las primeras estimaciones hablaban de 15.000 víctimas, entre muertos y heridos, estudios posteriores indicaron que el número de muertos en este terremoto fue de alrededor de 9.000 personas. Muchos de los fallecidos nunca fueron encontrados. Después del terremoto, se comenzaron a tomar medidas para lograr la reconstrucción de San Juan. Se creó un organismo que encaró un plan regulador para la construcción antisísmica, ya que el 98% de las construcciones de la época eran de adobe. En ese momento, los sanjuaninos se disponían a cenar o bien estaban en las puertas de sus casas, terminando un día caluroso de verano. De pronto, la ciudad quedó bajo los escombros, provocando el caos y la desesperación de la gente. Puede afirmarse que los efectos desastrosos del sismo se debieron no solo a la violencia del movimiento, sino a la pésima calidad de la edificación por la ausencia absoluta de legislación o de buenas prácticas de construcción. La ciudad tenía antecedentes de movimientos sísmicos en localidades de la región de Cuyo antes y después de 1900. El terremoto de San Juan en 1944 destruyó miles de viviendas, edificios públicos, obras comunales, históricas, y la economía de gran parte de la población, que representaban el patrimonio acumulado en varias generaciones, sin contar la pérdida de miles de personas. El evento sísmico dejó un saldo de miles de niños huérfanos inscritos por familias de distintas partes del país como hijos propios. En ese entonces no existía ley de adopción y nunca se hicieron registros. Uno de los testimonios de la época comentaba lo siguiente a los medios. Estábamos en un casamiento en Santa Lucía, una ciudad en el centro de San Juan, con mis abuelos, mis tíos, cuando se produce el movimiento. Yo estaba con mi abuela y mi hermana más chica. Tenía 3 años, pero de lo que recuerdo tengo grabado una pared que se balanceaba de un lado a otro. Una pared de adobe alta que felizmente no cayó para el lado nuestro porque si no nos aplastaba. Cuando empieza el movimiento, mi abuela toma una silla, de esas entonces que se llamaban sillas materas, que eran más bajas que las comunes. Se sentó ahí y nos abrazó. Nos tuvo ahí todo el tiempo, abrazados, hasta que pasó el movimiento. Cuando terminó, una señora que estaba en la fiesta lloraba porque no encontraba a su hija. Cuando mi abuela abre el abrazo en el que estábamos contenidos, nos dimos cuenta que estábamos nosotros y también esta nena, la hija de la señora, adentro del abrazo. Mi abuela también la había agarrado a ella. Todo era caótico. Después del terremoto, los propios sobrevivientes comenzaron a reparar una parte de la calle que fueron destruidas de tantas casas que se habían caído. Algunos comerciantes de ramos generales repartieron leña y regalaron toda la mercadería del almacén para abastecer a la gente y ayudar a reconstruir todo después del terremoto. Había agua por todos lados, todo estaba en la calle, caído. Había oscuridad y desesperación, no solo por los que intentaban rescatar gente entre los escombros, sino también a las propias víctimas encerradas a la espera de ser liberadas. A raíz del terremoto, varias familias emigraron de la provincia de San Juan a otras provincias y otras ciudades de otros departamentos también. Los sanjuaninos trataban de sintonizar las noticias de las radios, pero San Juan estaba en silencio porque la luz había sido cortada por un empleado de la Compañía Eléctrica de los Andes, Fernando José Angelini, considerado un héroe por los pobladores, ya que esa maniobra evitó cortocircuitos e incendios tras el terremoto. Otro agradecimiento fue para el periodista que, encerrado en un sótano, seguía transmitiendo por radio para toda la nación, lo que hizo que este país se entere de lo que estaba pasando y fue en ayuda de las víctimas. Fue a través de la radio de Mendoza que el país se enteró a los pocos minutos de que un fenómeno destructor había ocurrido en San Juan. Muchos artistas se sumaron a la ayuda. Mirta Legrand también fue una de las primeras en encabezar una campaña para ayudarlos. Fue la cara visible de la campaña. Hoy lo que quedó como monumento es la Plaza de la Jorobita. La Joroba es parte del terremoto de 1944, que ahora ha quedado como anfiteatro. Una montaña donde están las cenizas de muchísima gente que quemaron para que no hubiese enfermedades, si no hubiese habido muchas pestes y epidemias, porque había muchos, pero muchos muertos. Los días siguientes al terremoto fueron dramáticos. Había que ayudar a salvar sobrevivientes que estaban enterrados.
La gente removía los escombros con las manos y retumbaban los pedidos de auxilio de las personas que tenían sus familiares sepultados por el barro y las piedras. Muchos escritores tienen libros y poemas dedicados a lo que se llamaba la ciudad perdida, una ciudad que era muy colonial y luego de 1944 se convierte en una de las ciudades más modernas del país, con anchas veredas, grandes avenidas y acequias. Las familias sanjuaninas, con un enorme espíritu solidario y emprendedor, apostaron por estas tierras. El 90% de la ciudad quedó en ruinas y había que luchar contra los peligros de agua contaminada y una posible infección generalizada. Antes del terremoto de 1944, las casas eran de adobe, una estructura de barro y caña, al estilo de la ciudad colonial. San Juan era la más española entre las provincias argentinas. Los hospitales improvisaron salas de cirugía en los patios y se adelantó la inauguración del Hospital Central de Mendoza, el principal centro médico de la región, para atender a los heridos que eran trasladados en los vagones de tren. San Juan comenzó a recibir asistencia del gobierno nacional y de otros países como Chile. Los huérfanos del terremoto también eran trasladados a Buenos Aires. El día después del terremoto, Perón, flamante secretario de Trabajo, en cadena nacional anunció una gran colecta para ayudar a las víctimas. Se produjo una gran movilización para recaudarlos. La gente hacía fila para dejar dinero o cosas y también se organizaron actividades para juntar fondos. El Poder Ejecutivo Nacional acudió en ayuda de la provincia de San Juan y creó el Consejo de Reconstrucción de San Juan, dependiente del Ministerio del Interior. Este emprendió acciones para atender la emergencia, entre que comprendió la construcción de barrios de carácter precario, y así surgieron 25 barrios en las zonas suburbanas, hacia el oeste y sur principalmente. En el Gran San Juan se construyeron 7.794 viviendas, mientras que en los departamentos se construyeron 1.930 más. Así como también se construyeron 53 escuelas, 15 municipalidades departamentales, 20 comisarías, registros civiles, juzgados de paz, bloques de edificios en los ministerios provinciales y la dirección de escuelas, tribunales y otros organismos estatales. Además de estas obras se construyeron la Casa de Gobierno, la Jefatura de Policía, la Cámara de Representantes, el Palacio de Tribunales. La obra de reconstrucción fue importante por los subsidios a la construcción de viviendas. La obra de la Catedral, de la Biblioteca Franklin y otras de carácter cultural y religioso fueron posibles por el apoyo financiero del Consejo de Reconstrucción de San Juan. 33 años después, otro terremoto con epicentro en la ciudad de Caucete, cercana a la ciudad de San Juan, causó 65 víctimas fatales, aunque autoridades locales estiman actualmente que hubo unas 125 víctimas. Esta destruyó casas y edificios en toda la región, con énfasis en la ciudad de Caucete. Los mayores daños se produjeron en las construcciones de adobe. Más allá de la tragedia, el pueblo y las autoridades de San Juan aprendieron la lección del terremoto de 1944 y sus construcciones antisísmicas fueron efectivas. Así concluye otro capítulo de nuestra historia, la del terremoto de San Juan de 1944. Los esperamos como siempre en un nuevo programa de Épocas del Mundo. Chao, hasta la próxima y muchas gracias.